Buenas tardes a todos. Bueno, como decían recién los Martínez, ¿sí? Ya que son tocayos antes, ambos, Martín Valle, responsable de comunicación, de eventos de la Escuela Argentina de Negocios, y nuestro orador invitado Martín Lorences. Mi nombre es Fernando Grosso, soy el director del Centro de Estudios para el Desarrollo del Liderazgo, unidad creada recientemente en nuestra Escuela Argentina de Negocios, que tiene por finalidad desarrollar investigaciones, transferencia y formación de recursos humanos en esta temática tan amplia y que involucra tantas competencias sin dudas. Y a propósito de competencias, a propósito de las competencias que consideramos que todo líder debe desarrollar, que todo emprendedor debe desarrollar, es que en nuestro segundo evento de lo que va a ser nuestro ciclo semestral de conferencias abiertas, los invitamos para compartir esta charla sobre oratoria para líderes. Y la misma va a estar a cargo de Martín Lorences. Martín es abogado y licenciado en Relaciones Internacionales, egresado de la Universidad Abierta Interamericana, tiene una maestría en integración latinoamericana desarrollada en la Universidad Nacional de La Plata. Ejerce su profesión, pero fundamentalmente Martín es un emprendedor que además de su vida académica, dentro de la cual él es profesor de grado y posgrado, en asignaturas vinculadas al estudio de la problemática contemporánea. Martín también se desempeña como coordinador técnico de la carrera de especialización en negocios internacionales de este instituto universitario. Y como les decía recién, también es un gran emprendedor. Concretamente está al frente en este momento de una organización llamada Generar Confianza, que se dedica fundamentalmente a la problemática de la comunicación interpersonal y en esencia a la formación de líderes, y sin duda es una de la que él dirige, es una de las escuelas de oratoria más prestigiosas de nuestro país. Martín trabaja con nosotros en nuestro centro de estudio, forma parte del comité ejecutivo, y bueno, nos ha parecido que en esta segunda conferencia era una persona ideal para seguir compartiendo ideas con todos nosotros. Espero que podamos aprovechar al máximo en este ratito que vamos a compartir sus consejos y su orientación. Lo vamos a ir acompañando. Desde ya les pido que cualquier pregunta que consideren oportuna realizar para no interrumpir la presentación, la formulen a través del chat, y a partir de ahí, una vez que Martín termine su presentación, las vamos a ir compartiendo con él. Así que sin mayores prolegómenos y agradeciéndoles desde ya en nombre de la escuela y en nombre del Centro de Estudios de Liderazgo, le dejo la palabra a Martín para que comparta con todos ustedes su presentación. Nos contactamos dentro de un ratito entonces. Martín, te escuchamos todos. Bueno, gracias Fernando por la presentación, por demás elogiosa, fruto del cariño que me tiene, así que no crean lo que dijo. Gracias a todos los que están presentes, hermoso el marco, la verdad que 92 personas en simultáneo en esta era de la complejidad les diría como una belleza, así que gracias por estar allí, espero que les sirva de ayuda en lo que fuese. Como le decía Fernando, por supuesto, vamos a hacer una exposición en la que voy a monopolizar el uso de la palabra un tiempo, pero después sí me gustaría que tengamos un espacio de reflexión compartida, que me pregunten, que podamos juntos ir co-creando la parte final de este encuentro para que les sea de utilidad. Me parece que todo lo que tiene que ver con la oratoria y la comunicación es un mundo muy incierto en el que aparece mucho la intuición y que a veces por ahí conviene quitarle esa parte intuitiva y traer a conciencia las ventajas de una buena comunicación. Y a propósito de esto, de una buena comunicación, permítanme vender un poco la charla de lo que vamos a abordar hoy. Por supuesto que cuando hablamos de liderazgo, y seguramente Fernando en el encuentro anterior lo especificó mejor que nadie, el liderazgo tiene ciertas habilidades, ciertas competencias
que todos podemos desarrollar y que todos podemos ejercer. Casi que es una cuestión de una decisión personal. Ahora, fíjense, permítanme hacer un breve listado así al pasar de algunas habilidades de un líder, como por ejemplo motivar a su equipo, inspirar a aquellos que los rodean, guiar a los demás hacia una meta compartida, transmitir un legado, generar un equipo alrededor de una idea. Fíjense que en en estas competencias, en estas habilidades, hay un hilo conductor, que es la comunicación. Yo les diría que en el mundo de las soft skills, las habilidades blandas, la oratoria, la habilidad de la comunicación interpersonal, ha dejado de ser hace un tiempo una soft skill para ser una habilidad esencial. Yo estoy seguro que tanto para ejercer roles de liderazgo como para el ámbito emprendedor, como para el ámbito profesional, aquella persona que tiene el dominio de la oratoria para hablar en público, hablando en público sin sentir una merma en el rendimiento, sin sentir que los miedos lo paralizan, y estando en el dominio y en el control del mensaje. Yo siempre digo esta fórmula, es comunicar lo que quiero comunicar cuando lo quiero comunicar. Ese profesional, ese emprendedor, tiene una ventaja sustantiva con el resto. Y esto no es que lo digo yo, que se me ocurre a mí porque trabajo de esto, sino que está sostenido científicamente. Distintos estudios de recursos humanos en Estados Unidos y en Europa han abordado, por ejemplo, que los profesionales y los miembros de empresas que tienen habilidades de oratoria sofisticadas y buenas y de buen nivel, tienen, miren esta cifra, el 94% de posibilidades de ascender que otro que por ahí es un orador modesto o que no se anima a expresar sus ideas, porque también de esto se trata. No hay nada más bonito, nada más agradable, nada más realizador que poder conectar las ideas que tenemos nosotros en nuestros trabajos, en nuestros emprendimientos, con los demás. Hay ideas lindas, hay un montón, ideas buenas hay miles, pero ideas buenas, útiles y bien contadas hay muy pocas y son los que marcan la diferencia. Así como líder se hace y no se nace, el orador se hace. Todas las habilidades que hacen a un buen orador se pueden formar. Uno puede aprender a ser un buen orador. ¿Vieron las charlas TED? Que por ahí ustedes se encuentran con, qué buena charla TED, mirá ese orador cómo habla, mirá tal político. Yo les puedo asegurar, porque lo vivo en mi trabajo formando a oradores, que cualquier persona que tenga la voluntad, la clave es la voluntad de mejorar su oratoria, puede transformarse, puede devenir en un buen orador. Y esto, más allá del romanticismo que pueda tener el disfrute de hablar bien en público, vamos a ponerle números para que ustedes lo vean en contundencia. En Estados Unidos, en las rondas de negocios que hacen los emprendimientos que reciben más dinero de inversores son los emprendimientos que tienen storytellers. La figura del líder storyteller. ¿Qué significa esto? El líder que sabe contar la historia, que sabe narrar la historia, el objetivo, el propósito de su emprendimiento. Y fíjense que la mayoría de las empresas que hoy admiramos y que nos encanta y que las tomamos como quizás esas empresas a seguir, tienen atrás un storyteller que transmite el mensaje de esa compañía. Piensen en Airbnb con Chesky, piensen en Elon Musk en Tesla, Amazon con Jeff Bezos, acá en Argentina, Galperín con Mercado Libre. Todas las empresas tienen atrás un storyteller que encarna en su persona el espíritu de la compañía y de la organización y que hace que ese espíritu, ese propósito se transmite y se comunique hacia los demás. Eso es vital. Yo también tengo, esto no es un estudio, uno siempre cita a Estados Unidos, pero esto es una métrica que hice yo con mis clientes. Los clientes míos que le ponen la cara a su emprendimiento, que hacen videos en las redes sociales y que comunican su propósito con impacto, quintuplican, escuchen esta cifra, quintuplican las ventas que antes. Esto es una invitación para que se animen
a perfeccionar todo el tiempo la manera en que comunican la historia y el propósito de sus carreras, de sus emprendimientos y demás. Va por ahí la cuestión. Y más hoy en día en la era de las redes sociales y el mundo online. Porque algunos me decían, bueno, pero ¿cómo es esto de la oratoria en pandemia? Es más que antes. Hoy estamos prácticamente atravesados por la necesidad de tener que hablar en público todo el tiempo. En una videollamada de WhatsApp, en una conferencia como estamos haciendo acá por Zoom, en una red social. Estamos atravesados por la problemática y la necesidad, les diría, de tener que hablar en público. El desafío, entonces, está en hablar en público con el dominio. Que no les pase esto de que ustedes digan, no sabes, tuve que hacer una exposición con mis compañeros de trabajo y me olvidé de decir tal cosa. O se aburrieron, o me pidieron que sea más breve, o dije cualquier cosa, me confundí. Hay que empezar a dominar el mensaje que vamos a transmitir. Y para eso es fundamental la incorporación de algunas habilidades. Claro, porque fíjense qué paradoja es la que termina ocurriendo. Yo les acabo de decir, y hice toda una venta de 8 minutos sobre las bondades de la oratoria, porque ustedes digan, bueno, vamos a escuchar a este tipo un miércoles a las 6 de la tarde a ver qué tiene para decir. Ahora, así como les digo que la oratoria es fundamental para el liderazgo, para los emprendimientos y demás, también tengo que decirles que hablar en público es una profunda incomodidad en la mayoría de las personas. Esto sí, es un estudio que se hizo en Estados Unidos y en el Reino Unido. Se hizo un ranking de fobias. Miren qué interesante, un ranking de fobias. En el puesto 1, ranking 1, tipo como si fuera un ranking de tenis, de las fobias en Estados Unidos y en el Reino Unido, puesto 1 para el miedo a hablar en público. Puesto 1. La muerte, puesto 3. Yo que a mí que me da miedo las alturas, puesto 6. O sea que si yo sistematizo la información de manera arbitraria, podría decirles que la gente prefiere morirse antes que hablar en público, porque si en el ranking 3 aparece la muerte y en el ranking 1 aparece el miedo a hablar en público, yo sistematizo diciendo, señores, la gente prefiere morir antes que hablar en público. Y la verdad que es profundamente incómodo hablar en público. Es verdad que, y esto es una mala noticia que tengo para transmitirles, ese temor, esa incomodidad, no se les va a ir nunca. Nunca. El desafío y la buena noticia es que esa incomodidad, ese miedo, se puede administrar para que esa incomodidad no haga una merma en nuestro rendimiento, sino al contrario, que esa incomodidad la podamos transformar en un entusiasmo por comunicarnos con los demás para potenciarnos. Pero yo les puedo asegurar, no sé qué es lo que le pasará a ustedes, son un montón, pero puedo arriesgar algunos síntomas de lo que les ocurre momentos previos a hablar en un público, que pueden ser desde una puntada en la panza, sudoración en las manos, en los pies, se resquebraja la voz, hay una sensación de agitación, de incomodidad, es decir, ¿para qué estoy acá? ¿Quién me mandó a mí a estar acá si yo estaba tranquilo? La sensación de que esto pase rápido, ¿no? Bueno, va, listo, que pase rápido y me saco de encima. Todo eso hace que nuestro rendimiento merme, que uno hable en público peor de lo que podría hablar. Yo, que me la paso hablando en público, me la paso dando clases, me la paso coacheando a personas para potenciar su oratoria, unos segundos, cuando empezó a hablar Fernando a presentarme, sentí la puntada. Y, oh. Pero uno que está más canchero, lo que logra hacer es transformar esa puntada. Decir, bueno, a ver, ¿cómo hago yo para transformar esa incomodidad en ganas de estar un rato hablando en público? Y eso es un ejercicio completamente de introspección que tiene que ver con la conexión de ustedes con el propósito que tengan en su comunicación, en su oratoria. Es decir, la pregunta de es, ¿para qué demonios estoy haciendo esto que hago? Y conéctense con eso. ¿Qué valor tengo yo para agregarle a los 103, si yo me descuento, 103 personas que están aquí con nosotros en este instante? ¿Qué les puedo agregar? Si mi respuesta es no les puedo agregar nada, y bueno, la sensación de ansiedad se va a aumentar. Si en cambio mi respuesta es, ok, yo puedo compartir
un espacio para reflexionar sobre la oratoria, ayudarlos a que pierdan el miedo, ayudarlos a que potencien sus presentaciones, me voy a conectar con el valor que agrego y por ende me desconecto de la sensación de incomodidad. Porque aparte, no perdamos de vista lo siguiente. ¿A qué le tenemos miedo? ¿Qué es lo que nos genera miedo o incomodidad el hablar en público? Y bueno, la respuesta es muy sencilla, es la mirada del otro. Es nada más y nada menos que la mirada del otro. Entonces yo los invito a que se piensen de esta manera. Imagínense que están cada uno de ustedes en un salón completamente a oscuras. Ese salón tiene una tarima o un escenario en el que vos estás parado. El salón está todo oscuro, pero de repente se prenden luces. Luces LED fuertísimas. Y todas apuntan a vos. ¿Cómo te vas a sentir? Todos a oscuras y vos iluminado. Te sentís absolutamente incómodo. Te sentís observado. Eso es lo que nos genera incomodidad. Si yo a esa mirada del otro que me interpela le empiezo a dar connotaciones excesivamente negativas, como por ejemplo, se van a dar cuenta que no sé nada. Aparece el síndrome del impostor. Se van a dar cuenta que realmente yo no sé del tema, que otro sabe más. Van a pensar que soy un payaso, me va a ir mal, voy a fracasar, y entonces no voy a lograr la venta, no voy a lograr convencer a mi cliente. Me van a despedir, no voy a conseguir el ascenso. Miren la cantidad de cosas que empezamos a decirnos. Claro, lo que está en juego ahí, cuando uno habla en público, es la propia identidad. Si yo, cada vez que voy a hablar en público, me juego mi identidad personal, que es lo que ustedes piensen de mí, si yo en este instante estaría pensando en que ustedes van a pensar que yo soy un impostor, un estafador, un vendedor de humo o cualquier adjetivo que se les ocurra negativo, y es paralizante, por supuesto. Eso no hay psiquis que soporte ese nivel de interpelación. El desafío no está que ustedes se convenzan que no son un impostor o un estafador. El desafío está en que ustedes den vuelta a la cámara, la inviertan esos focos de luz y que en vez que el foco de luz esté todo oscuras y apuntando a ustedes, quédense ustedes oscuras y apunten a su público. ¿Qué quiero decir con esto? Que se conecten con el valor que le agregan a esa audiencia. ¿Qué valor le agrego a mis compañeros de trabajo en esta reunión? ¿Qué valor le agrego a mi jefe? ¿Qué valor le agrego a mis clientes, a mis alumnos, a quien sea? Todos tenemos la posibilidad de impactar y de agregarle valor al que me escucha. Todos, ¿eh? Y esto se lo digo por si hay algún estudiante que es típico problemática de los finales, que es, el profesor sabe un montón, yo no sé nada, entonces eso me paraliza. Siempre podemos sorprender al otro. Es una decisión personal hacerlo. Entonces, conéctense con eso. Conéctense con el valor que tienen para agregar, con lo importante que tienen para decir, con lo lindo de tu idea, con lo lindo de tu emprendimiento. Si estás contando en una ronda de emprendedores, estás contando tu producto, tu proyecto. Si estás vendiendo tu servicio, cuéntenle al otro lo que tienen para agregar. Estás dando una clase y te paraliza, ok, conectate con lo que tu saber le puede ayudar a otro, conectate por ahí. Por supuesto que no alcanza con esto, pero es el primer paso. Porque después aparece, una vez que logramos ponerle una valla de contención a nuestra mente tirana que nos hace asustar de cosas que quizás no van a pasar, aparecen otros miedos, un miedo en segundo nivel que es el miedo al ridículo. Miedo, mirá si me trabo, mirá si se me escapa una palabra de más, o el famoso temor, el gran cuco de la oratoria que es, mirá si me quedo en blanco. La pregunta del millón, yo me la voy a tatuar la respuesta en el pecho, es, ¿qué pasa si me quedo en blanco? Y la verdad que la respuesta es muy sencilla, nada. No pasa nada si te quedas en blanco, porque ¿saben qué? Te vas a quedar en blanco. Yo soy profesor.
A esta altura voy con media hora ya más o menos, 20 minutos de charla. ¿Saben cuántas veces me quedé en blanco? 2. Me olvidé lo que tenía que para decir. O sea, son pequeños olvidos. Uno pierde la conexión con lo que viene después. Entonces, hay ejercicios que uno en la cancha hace que uno va rápido a buscar, para atrás o para adelante, ese dato que te ayuda a salir del blanco. Pero que te vas a quedar en blanco, no hay estrategias para no quedarte en blanco. Lo que yo después les voy a contar son estrategias para salir de esa situación de blanco lo más airoso posible. Pero si ese es el principal temor, ¿por qué? Porque, ¿dónde está el miedo? Es, me quedo en blanco, plum, me paralizo, dejo de hablar y en consecuencia la gente se va a reír de mí. Van a tener una mala imagen mía como profesional o lo que fuese. Ahí está el problema. Es el corazón del problema, no es el blanco en sí, sino es qué genera el blanco en mí y qué creo que genera en el otro. Ahí está el gran kit de la cuestión. Entonces, después vamos a charlar sobre cómo salir de esas situaciones de blanco. Pero yo quiero dejarles esta primera certeza, que es que hay técnicas, tácticas para, pum, compensar el blanco. ¿Estamos? Entonces, yo les quiero dejar esta tranquilidad. Y esta es una tranquilidad que no es que se me ocurra a mí en casi octubre del 2020. El arte de la oratoria tiene una enorme ventaja frente a otras disciplinas, frente a otras ciencias, que es muy, muy antigua. La oratoria es tan antigua como la comunicación humana. Entonces tenemos muchas fuentes de información para ir a nutrirnos sobre qué hacer en determinadas situaciones. Y uno de los grandes maestros de la oratoria fue Aristóteles. Yo les recomiendo fervientemente el libro de Aristóteles, Retórica. Es un libro cortito, pero muy poderoso, escrito hace 2000, miren la fecha, hace 2300 años. Una cosa impresionante. Hace 2300 años Aristóteles se sentó a escribir un libro que él, por supuesto, recopilaba su experiencia como orador, como profesor, pero también la famosa experiencia de el debate entre los filósofos con los... Ay, me acabo de quedar en blanco. Con los sofistas, ese clásico entre filósofos versus sofistas. Y Aristóteles hace todo un raconto de esa información y la sistematiza en uno de los primeros libros de oratoria o retórica de nuestra era. Y ahí Aristóteles hace 2 aportes que son sustantivos y que yo los quiero compartir con ustedes para que ustedes sepan cómo ir preparándose para dar una charla o para hablar en público. Esto aplica para el mundo online o el mundo físico, lo que fuese. Pero también para que se sientan tranquilos, que esto es una cosa antigua y funciona. Aristóteles va a traer la famosa estructura de una charla. ¿Te acuerdas de esto de introducción, desarrollo y conclusión? Esto tiene 2300 años y lo descubrió Aristóteles. Que es la estructura típica de una charla. Ahí me preguntan por el libro, Retórica es el título del libro de Aristóteles. Después igual yo se los paso en el chat. Y la otra cosa que aporta Aristóteles es una cosa maravillosa, que tiene que ver con un triple nombre en griego, que es el famoso ethos, logos y pathos. Toda buena presentación ante los demás tiene que respetar este triángulo maravilloso que trajo Aristóteles. Tiene que tocar el logos, el ethos y el pathos. Entonces es muy fácil. Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Pero ustedes, la idea es que se sienten a pensar qué decir. Se sienten con una... Yo soy un old school. Lapicera en mano, papel en mano, y se anotan qué diantres decir, porque permítanme hacer un paréntesis. ¿Saben qué es lo que más estresa de la oratoria? La improvisación.
Lo que nos estresa de la oratoria es cuando hablamos en público sin tener preparado, o sea, sabiendo, pero sin tener preparado qué decir. Yo, por ejemplo, soy hincha fanático de Independiente en el fútbol. Si alguno de ustedes me dice ahora, a ver, Martín, contate la historia de Independiente. Y yo la sé, sí, pero no sé si la sé de tal manera para generar impacto en los demás. No la preparé, estaría improvisando. Y esa sensación de improvisación es absolutamente estresante. En cambio, si me dieran 2 días, te puedo preparar historias, cifras, datos, ponerle color, saber qué decir primero, saber qué jerarquizar. Entonces, la oratoria, jóvenes amigos, no es el ámbito de la improvisación. La famosa impro la dejamos para una especie de rama del teatro. Acá no va la improvisación. La oratoria es el mundo de la preparación y la ejecución. Ejecutar lo que previamente preparé. Eso es la oratoria. Los líderes, que son grandes oradores, se preparan, no improvisan. Las charlas TED que a ustedes les gusta, o los grandes discursos de la historia, son discursos preparados, no son discursos improvisados. ¿Ustedes se creen que Martin Luther King no sabía que cuando decía I have a dream tenía que elevar el tono para recalcar el I have? Entonces, ojo, y a no confundirse con esto, que la oratoria no sea el mundo de la improvisación, no quiere decir que es el mundo de recitar de memoria. Ojo. La oratoria basa el esquema del impacto en la preparación previa, en una estructura para el orador, pero que esa estructura permita al orador, cuando ejecuta su presentación, fluir. Lo que hace que una presentación parezca espontánea es justamente la preparación previa. Si yo no tengo preparación previa, no puedo ser espontáneo. Empiezo a divagar, muletillas, a llenar silencios, y a ir pensando en el camino que se me va ocurriendo. Por eso es que hay incomodidad la oratoria. Pero si yo me preparo, si yo sé qué decir de antemano, entonces la cosa cambia. La cosa cambia. Les decía esto de Aristóteles. 3 aspectos: el patos, el etos y el logos. ¿Qué significa cada uno? Porque parece que se los dije hace un rato y les dejé un misterio ahí esperando respuesta. El logos significa todo lo que tiene que ver con la parte lógica racional. Es decir, nuestra charla, nuestra presentación, tiene que contener argumentos lógicos racionales. Sí, sí. Por supuesto que sí. Porque si no sería solamente una charla motivacional. Yo, para convencer a otro, aparte de convencerlo con mis tonos de voz y demás, o con mi propia convicción, lo tengo que convencer con argumentos lógicos que inviten al otro a mudar su posición para venir a la posición que yo quisiera que tenga. Logos, lógica. También tiene que tener etos. ¿Qué significa el etos? Sería la traducción del nombre de mi consultora. Confianza. El orador, el que tiene el uso de la palabra, tiene que transmitirle confianza a la persona que lo escucha. Tiene que tener legitimidad. Si en vez, por ejemplo, Fernando, de presentarme a mí como director de una escuela de oratoria, profesor universitario y tantas cosas que no sé si hacen tampoco a la persona, pero ponele, si él me hubiera presentado como una buena persona, acá está Martín, que es un buen tipo, cariñoso, hincha independiente, divertido, le gusta comer hamburguesas, y toda la parte mía del etos no existiría. Porque el etos tiene que ver con la legitimidad del orador. Eso se construye con los hechos, con nuestra propia biografía, pero también en los primeros instantes. El orador que le tiembla la voz, que empieza a balbucear, que se mueve todo el tiempo, no está generando etos en la gente que lo escucha.
El orador que improvisa, el orador que se va por las ramas, no genera etos. Entonces, si no genera etos, ni siquiera me pongo a escucharte, me predispongo a escuchar tus argumentos lógico-racionales. Ni siquiera. Por eso, en los eventos formales como este, hay una presentación del orador, para que tenga etos, para que digan, che, mire, escúchenlo porque sabe, supuestamente, de lo que va a hablar. Por eso Instagram o LinkedIn son una gran fuente de etos, porque es la vidriera que uno tiene para mostrarse. Mirá todo lo que sé, mirá todo lo que hice, te lo muestro acá, gratuito, pero mírame, estás comprando tu etos. Pero Aristóteles, sin existir en aquella época las neurociencias, decía que es importante la lógica racional, que era importante la confianza del orador y la legitimidad, pero la clave estaba en el patos, que más, decía Aristóteles, del 50% del impacto, de la persuasión que podía generar un orador con el mensaje, tenían que ver con la capacidad de tocar el patos de su público. El patos es la emoción. El orador que sabe tocar las fibras emocionales de su público es el orador que triunfa. Esto no quiere decir que el orador tiene que hacer llorar a la gente, que tiene que hacerlos reír a carcajadas, pero sí un orador que está dispuesto a ir más allá de la mera argumentación lógico-racional, que busca contactar, tocar la empatía de su público, invitarlo a una causa, contarle una historia. Ahora, y lo que nos queda de tiempo, yo quiero que se lo dediquemos a esto, a ver cómo tocar el patos de la gente que nos escucha. Esa es la clave. Por eso el taller, el webinar me encantó el nombre de Oratoria para Líderes, porque los líderes que hablan en público de manera impactante saben tocar las emociones de su público. Y esto que Aristóteles lo dijo hace 2300 años, por intuición les diría, lo comprobó la neurociencia hace un tiempito atrás. Los mejores oradores son los que tocan la fibra emocional de su público. Y lo interesante es que no hace falta ser un Messi, o un Roger Federer, o una Serena Williams para tocar las emociones de los otros. La oratoria no es el mundo de los iluminados. Cualquiera puede hablar bien en público, cualquiera. Es más, si después yo les paso mi Instagram, yo subo algunas charlitas TED, ahí lo veo a Agustín, que Agustín ha venido a mis talleres y demás. Siempre nombro a una cantante australiana que se llama Washington de apellido, y que ella es tartamuda. Es tartamuda. Y uno dice, pero ¿cómo un tartamudo puede impactar? Porque no es aburrido porque habla más lento que los demás o se traba. Cualquier persona con el problema por decirle el problema que puede traer, puede impactar al otro, siempre que lo quiere y que se lo disponga. Es muy interesante todo esto. Y ustedes saben que el camino más sencillo para impactar a los demás, para tocarle la fibra a los demás, el recurso más importante que tenemos como oradores es gratuito. Lo usamos todo el tiempo. Y es nuestra voz. La voz del orador es la guía emocional del público. Nuestra voz es la que le va marcando a nuestra audiencia, a nuestros colegas, a nuestros compañeros de laburo, en la presentación, y tiré todo. Nuestra voz es la que va guiando a la audiencia. Y acá hay que distinguir algunos conceptos y unas precisiones técnico-científicas. La diferencia entre timbre y tono.
Yo les puedo asegurar que la gran mayoría de ustedes no les agrada su propio timbre. Vieron que cuando ustedes escuchan por ahí un audio de WhatsApp o una filmación, ustedes dicen, pero pará, ¿así hablo yo? Yo cuando me escucho digo, no puedo creer que encima yo me dedico a la oratoria con esa voz horrible. Porque a nadie le gusta su timbre de voz. Lo importante, acá viene el mensaje positivo, yo siempre les tiro una pálida y una positiva. Eso lo aprendí de Fernando con su técnica de negociación. El timbre de voz no importa para generar impacto. Lo que importa son los tonos. El orador que sabe administrar sus tonos es un orador que tiene asegurado generar impacto en el otro. Y cuando hablamos de tonos, hablamos de 3 opciones. Miren qué poco, son 3 botones que tienen que tocar con su voz. 3 tonos. El tono de voz neutro, el tono de voz alto y el tono de voz bajo. La clave está en saber cuándo uso cada tono y no pifiarle. Porque si le pifiamos con los tonos, hicimos lío. Ahí sí, hacemos lío. Déjenme aclararles una cosa. En este mundo online, el tono neutro de ustedes tiene que ser un pelito, un poquito más arriba de lo normal de siempre. ¿Por qué? Porque por una propia dinámica de Zoom o de la plataforma que sea, el tono neutro sale más bajo. Entonces, ir un poquito más arriba con el tono. Eso aplicado solamente para el mundo online, que vino para quedarse. El tono neutro, que es el tono que uno usa habitualmente cuando no está ni enojado, ni triste, ni efusivo, tono neutro, lo vamos a usar solamente como conector. El tono neutro lo vamos a usar solamente como si fuera una autopista, un camino de tránsito hacia los momentos de pico de tu charla o de tu presentación. No, sin ánimos de ser buchón, pero les pido que se tomen un segundo en recordar a algún profesor de la escuela, de sus años de escuela secundaria, que los aburría. Y si recuerdan a ese profesor que los aburría, seguramente era porque ese profesor usaba el mismo tono todo el tiempo, todo el tiempo. Y hablaba siempre así y nunca metía un matiz y estaba 4 horas hablando así. Eso, el tono neutro constante, que es el famoso monocorde, aburre a la audiencia, la desconecta. Y hoy nosotros tenemos un enorme problema, que es que la atención de quienes nos escuchan dura cada vez menos. Por ende, como la atención de quien me escucha dura cada vez menos, se torna indispensable la habilidad del orador de mantener la atención. Porque permítanme agregarle algo. Cuando alguien te está escuchando, sean 5, sean 100 como acá, te está entregando lo más preciado que tiene, que no es el tiempo, es la atención. Lo más preciado que tenemos todos nosotros para entregarle a otros es nuestra atención. Por lo cual, si en este instante yo veo algunas fotitos, algunos videos nada más, la veo a María, la veo a Santiago, a Alejandro, a Agustín, y con ellos me voy tomando referencia de si les interesa o no. Pero yo me desvivo como orador por mantener la atención. Me desvivo, me genera casi una obsesión. Me parecería una falta de respeto y una picardía que por un error mío yo los pierda. Y sobre todo en este mundo online donde es tan sencillo, es agarrar el mouse, minimizar el zoom y abrirse Infobae, qué sé yo. Y chau, y los perdí. ¿Qué? ¿Por no aprender a usar la voz? Porque por ahí es súper interesante lo que tengo para decir. Seguramente alguno de estos 100, algunos está viendo Infobae y habrá minimizado. Dijo, este me está mirando, ¿qué tiene? Pero bueno, es así. El tono de voz neutro solamente lo usamos para conectar los momentos de súper importancia. Y ahí aparece el juego de los tonos.
El tono de voz alto es mi preferido. Como ustedes podrán ver, yo soy medio gritón. A veces me dice mi mujer, te escucho del otro lado de la casa, pobre gente la que te escucha por Zoom. Bueno, no sé, que me hagan juicio. Pero el tono de voz alto nos sirve para jerarquizar los contenidos de mi comunicación. Para ayudar, para ir guiando al que me escucha y hacerle entender con mi tono que lo que viene ahora es más importante que lo anterior, por lo cual prestame atención. Por ahí decían en el chat, lo vi en medio de refilón, por ahí erro con lo que estoy leyendo, porque lo vi de refilón, que es imposible mantener la atención de alguien todo el tiempo. Sí y no. Es verdad. Pero si no hacemos nada por mantener la atención del que me escucha, la tengo por perdida. Pero supongamos que el que me está escuchando en un momento se fue. Cuando yo le jerarquizo los contenidos con mi voz, lo estoy trayendo de vuelta. Cuando yo elevo el tono, es una invitación a aquellos que me escuchan a que se sumen a lo que estoy diciendo. Es un hola, despabilate, vení, sumate. Esto es más importante que lo otro. Si te perdiste, vení. Es una señal, es una baliza de que esto vale la pena que lo escuches. Por supuesto que no se puede abusar. La idea de los tonos es conjugarlos para ir jugando. Porque si yo tengo un tono de voz alto, como ahí dice Pablo en el chat, y lo sostengo todo el tiempo, y estoy una hora hablando con el tono alto, es muy probable que sature en esta era de auriculares a aquellos que me escuchan, y si estoy saturando a alguien y si alguien se saca los auriculares, ¡tum!, me deja de escuchar y listo. Por eso hay que variar. Por eso hay que variar. Tono neutro, tono arriba, y luego aparece la otra cara de la luna. Aparece el tono bajo. Y el tono bajo es maravilloso, porque el tono bajo, el tono alto invitaba a la jerarquía, ¿no? El tono bajo es una invitación a la intimidad. El orador que te empieza a hablar en un tono bajo te está dando una señal de complicidad, de intimidad en ese grupo, porque esto que te estoy diciendo es para vos. Y solo para vos. Si estaremos en el mundo físico, yo cuando hago esto, parece como que el aula o el salón se achica. El tono bajo genera en el cerebro de los que nos escuchan oxitocina, la hormona de la empatía. Somos un equipo, somos un grupo. Ahora, si yo hablo una hora así, muy bajito, siempre igual, es la peor de las combinaciones. Es la peor. Por ahí ponían en el chat, la clave está en teclear los tonos justos en el momento justo, y sí. Mucho de eso lo hacemos intuitivamente. Por eso yo siempre digo que la oratoria es traer lo que ya sabemos hacer al ámbito de la conciencia, porque cuando seguramente los que son padres por aquí tienen que decirle algo a sus hijos que no les gustó, marcarle una jerarquía, seguro que le subís el tono. Pero después se lo bajás. ¿Te gustó el flan que te preparé? Y después subís a no ordenar tu cuarto. Subís el tono. Lo hacemos todo el tiempo. Ahora, el desafío está en que eso que nos sale intuitivo lo hagamos a conciencia cuando uno quiere. Y les cuento algo más. Ahí decían en el chat que la clave está en pegarle con los tonos justos. Sí. Pero hay un pegamento. Hay algo que sirve de amalgama para todo esto, que son las pausas. Las pausas tienen en la oratoria, tienen más propiedades que la aloe vera. Vieron que la aloe vera tiene para todo, ¿viste? Te quemaste, aloe vera. Te sentís mal de la panza, te froto aloe vera en la panza. Todo de aloe vera. Bueno, en la oratoria, todo se soluciona con pausas. ¿Qué es la pausa? Es un instante de silencio.
como este que acabo de hacer. En ese instante de silencio se generan un montón de cosas, pero un montón. La primera es que ese líder demuestra su carácter. Porque hay que estar 1 o 2 segundos en silencio. Nuestra escuela secundaria, la hayan cruzado en la época que la hayan cruzado, nos mal enseñó a que el silencio era sinónimo a no saber. Y que por ende, no hay que hacer silencio, hay que hablar. Cuando uno rinde la famosa lección oral, es hablar sin parar, escupiendo lo que sé de memoria, porque si hago silencio se van a creer que no sé. Eso mismo nos pasa como oradores en la vida adulta después. Porque por supuesto la oratoria nos enseña en las escuelas. Entonces cuando hacemos una pausa, el orador demuestra que está en el dominio del mensaje. Además, cuando hacemos una pausa, hace una suerte de separador. Le estamos avisando a nuestro oyente que ya pasó un microtema y que vamos a arrancar otro. También la pausa sirve para permitir que lo que uno tiene para decir llegue, se viralice. Si yo hablo sin parar, hablo sin parar, hablo sin parar, hablo sin parar, ¿en qué momento invito a la reflexión de la gente que me está escuchando? ¿Cuándo piensa la gente? Entonces, ¿qué son? Los que son sillas, son robots, que yo hablo y listo. No, silencio, un poquito, 2 segundos, ¿eh? No se crean que son pausas de 5 minutos. 2 segundos, 1, 2, porque después está el peligro de hacer esto, ¿no? De tener un uso excesivo de la pausa. Y hablamos como en slow motion. Y eso es un problema también, porque eso ya no es una demostración de carácter, eso es una deformación de la habilidad. Es hablar muy lento, y cuando uno habla muy lento también la gente se aburre. Entonces la pausa es el momento preciso, la duración precisa. Y aprovecho también, cuando hago una pausa, esos 2 segundos, para aprovechar para interpelar con la mirada a aquel que me escucha. Recorro. Si estoy en un salón o en una sala de conferencia, en una sala de reuniones, recorro con la vista. Sí, a ver, ¿qué onda lo que estoy diciendo? ¿Gusta, no gusta, impacta, me ponen caras raras? En el mundo online hay que hacer un doble movimiento, jóvenes amigos. Hay que mirar a la cámara y hay que mirar al mosaico. Porque es muy perverso lo de las videoconferencias, es muy raro. Porque si yo los miro a ustedes, yo en este momento estoy mirando a ustedes, pero ustedes parece que yo estoy mirando para otro lado. Cuando yo los miro a ustedes así en la cámara, vos decís, ah, mira, me están mirando a mí, yo en realidad no estoy mirando a ustedes, estoy mirando a la cámara, por lo cual los pierdo de vista. Entonces, en el mundo online, la pausa hay que hacerla de manera desfasada. Es pausa, miro, miro y sigo. ¿Ok? Las pausas también sirven para eliminar uno de los grandes enemigos del orador, que son las muletillas. Yo creo que yo a mis alumnos de mis talleres les entrego un certificado libre de muletillas. Bueno, ok, estás libre, pero es momentáneo, porque por ahí la muletilla vuelve. La muletilla es una repetición de un sonido. O sí, 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 no, no, ¿viste? ¿Viste? Esos son todos sonidos que repetidos en el tiempo lo que hacen es ensuciar el mensaje. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta de la muletilla. Y empieza a prestar más atención en la muletilla que en lo que estamos diciendo. Es más, a ver, ¿cuándo la vuelve a decir? A ver. ¿Cuándo la vuelve a decir? Aparte la muletilla también, ¿saben qué muestra? Una especie de falta de cuidado del orador. Como un descuido, ¿viste? Como, tengo este defecto y no lo trabajo.
porque en realidad ensucia la presentación. Entonces, ¿saben cuál es la única manera de podar la muletilla de tu vocabulario? La única manera, silencio, pausa. Porque ahí donde metiste el o el sí, o el no, o la que fuese tu muletilla, era un instante de silencio. Me dice Paula, me pasó hace un día con alguien que repetía cada rato. Claro, por supuesto. Y uno empieza a prestar, porque uno es intolerante por naturaleza, jóvenes, ¿qué va a hacer? Uno es malo. Empieza a fijarse, mirá, ¿cuándo la vuelvo a decir? ¿Cuándo la vuelvo a decir? Por supuesto que el primer paso es que ustedes se den cuenta cuál es la muletilla que tienen. Y para eso los invito que ahora cuando terminemos nuestro encuentro, empiecen a escuchar sus audios de WhatsApp. En los audios de WhatsApp afloran las peores miserias del orador. Las peores miserias del orador afloran. ¿Viste esa gente que empieza con el audio y está abriendo la puerta de la casa, la llave, y sigue el audio? Y bueno, ahí van a ver qué muletilla tienen. Primer paso, identificar qué muletilla tenés. Y la segunda, reemplazarla por pausas, por silencio. ¿Ok? Fíjense que los grandes oradores no tienen muletillas. Yo después puedo nombrarles un montón de oradores argentinos, internacionales, y no tienen muletillas. No las tienen. Entonces, ¿por qué? Porque es importante. Porque en el ámbito de la oratoria, y sobre todo la oratoria para líderes, que es aquel que está totalmente destinado a influir y a persuadir en el otro. ¿Por qué decimos oratoria para líderes? Porque el líder tiene que persuadir e influir en su entorno. Si no, no es líder. ¿Para qué va a ser líder? Ahora, ¿cómo puedo persuadir e influir en el otro si tengo muletillas, si no tengo claro qué decir, si no tengo claro esto de impactar en el otro, en sus emociones? ¿Cómo hago? Y permítanme una última cosa, y ahí pasamos a un espacio de preguntas y de reflexiones compartidas. Anímense a incorporar en sus presentaciones historias. Yo soy muy fanático del storytelling, el arte de contar historias. ¿Qué significa esto? Que cuando uno está explicando algo, la mejor manera de explicarlo no es a través de la explicación teórica solamente, sino de buscar una historia, un relato que puede ser de un famoso, de una celebridad en ese campo, que puede ser de un tercero, un tío, un amigo, o tuya personal, en la que vos, contando esa anécdota, no es una anécdota, contando ese relato, esa historia, puedas explicar algo mejor. Cuando uno cuenta una historia, genera en el cerebro de la gente que no se escucha un torrente hormonal. Yo hace un tiempo, yo voy siempre a la cancha, y de un tiempo a esta parte se sumó a mis viajes a la cancha mi cuñado con su nena de 6 años. Yo la verdad, a mí la vejez me ha ido transformando en un burgués sin reparo. Yo voy a la platea, ¿viste? A mí no me gusta que me apretujen ni nada, pero mi cuñado todavía tiene como unos vestigios más hipescos, más de hippie, e insiste, vamos a la popular, vamos a la popular. Bueno, no tuvo mejor idea que traer a su hija, a mi sobrina, a la popular de Independiente, en un partido muy importante. Yo, por precavido, la tenía de la mano a la nena. Hoy mi cuñado medio volado, estaba en otra. En un momento, milagrosamente, Independiente se acerca al área rival, la jugada se ensucia un poco, pero sale un tiro al arco, sale el tiro. La pelota pega en el palo, va a la línea, y parece que fue gol. Gol, gritan de atrás. Y todos nos... Si alguno fue a una popular alguna vez, saben que hay un movimiento hacia abajo, y en ese momento en que nos vamos todos para abajo, como gritando el gol, yo siento que se me escapa de la mano mi sobrina.
¿Quieren saber cómo termina? En este momento, si la historia más o menos la ejecuté bien, su cerebro empezó a generar dopamina. Que es, queremos saber, che, flaco, ¿cómo termina la historia? En eso los de Netflix son unos grandes maestros de la dopamina. Porque vieron que cuando termina el capítulo, son las 2 de la mañana de un martes, ¿no? Al otro día tenés que levantarte temprano a trabajar. Y terminaste el capítulo y dice, el próximo arranca en 10, 9, o ahora peor, la barra se llena, la barra. Y dices, bueno, listo. Y tu cerebro te dice, no, dale, mirate un poquito más. Mirate, aunque sean los primeros 10 minutos del próximo. Pero vos decís, no, la parte lógica, ¿no? Dice, no, pero hay que... Mañana irá a trabajar otro Martín. Irá otro. Este de acá se mira los próximos 10 minutos. En ese momento tu cerebro explotó de dopamina. ¡Pum! Eso mismo ustedes lo pueden hacer con sus historias. La historia de mi sobrina es falsa, porque si no yo no estaría vivo acá, me hubieran matado. Pero fíjense que las historias, por más que sean falsas, la gracia es que sean auténticas. O sea, que pudieron haber pasado. Y yo les contaba que hoy mientras me lavaba los dientes, se me apareció un marciano y me dijo, Martín, mucha suerte hoy en tu charla en la EAN. Dice, flaco, no era un marciano, estabas medio adornado, ¿no? Entonces, es creíble que un marciano se me presentó y me dijo, no. O yo les dije, miren, recién acabo de cortar con el Papa Francisco, con su santidad, y el Papa me decía, mirá, Martín, el tema de la oratoria. Y la verdad que no es cosa peor que un orador que sea mentiroso. Se rompe el etos, se rompe la legitimidad de ese orador. Por ende, anímense, pero esto, y cierro acá, la clave es que ustedes preparen lo que van a decir. Preparen la charla que van a hacer. Preparen la historia que van a contar. Porque si no, el riesgo es que nos transformemos en contadores de anécdota y cuento cualquier cosa. La gracia es que la historia que yo cuento tiene que ser funcional con lo que estoy contando, con mi charla. Entonces, yo los invito a que se animen a ir jugando con las hormonas de su gente. Practíquenlo en la mesa con su familia, practíquenlo. Porque yo estoy seguro, miren, que acá en la oratoria no hay Messis, todos, así como con Fernando siempre, yo lo aprendí de él, todos pueden ser líderes y depende de una decisión personal de liderar su propia vida y liderar a otros. Yo estoy completamente seguro que todos, absolutamente todos pueden ser buenos oradores y que el mundo de hoy, este mundo blended entre lo físico y lo online, necesita que seas un buen orador. Tu emprendimiento, tu carrera, tu profesión necesitan que vos te logres comunicar con los otros en el dominio de tu mensaje. Así que darles esa tranquilidad. Es una cuestión de decisión. Solamente decisión. Nada más. Bueno, muy bien, Martín. Muchas gracias. La verdad, excelente charla. Debería decir como de costumbre, pero bueno, queda mal que lo Queda diga. mal. Siendo amigo y compañero de ruta en un montón de cosas contigo. Tenemos ya aquí algunas preguntitas que hemos ido recogiendo mientras seguimos viendo otras que van cayendo. Nos preguntaba alguno de nuestros amigos qué tan importantes son los gestos, ¿sí?, en la oratoria, y complementaba otra de las participantes, si también considerás que estos gestos pueden ser buenos recursos al momento de volver a traer a las personas cuando alguien se te pierde, como decías vos. ¿Querés que arranquemos por ahí? Dale, perfecto. Mira, a ver, los gestos son... A mí no me gusta hablar de porcentajes, pero hay porcentajes. Hay estudios que dicen que el lenguaje no verbal es el 50 y pico % de importante. Mira, la verdad que no sé cómo hacen esas métricas, pero es absolutamente cierto que el lenguaje no verbal, es decir, lo que hacemos con la cara, lo que hacemos con las manos, con el cuerpo, ayuda y un montón para comunicar. No es lo mismo que un orador hable encogido con los hombros, que un orador hable con los talones bien apretados contra el suelo, el mentón recto, el hombro y que se mueva. No es lo mismo. Un orador... Ayer en el debate presidencial de Trump contra Biden se vio perfecto. Perfecto. Trump con el cuerpo bien ancho, bien apoyado sobre el atril y de ahí como una posición de base para mover las manos contra un Joe Biden que estaba bien encogidito sobre, aparte que era más chiquitito, pero
encogido sobre el atril y con unos movimientos muy cortitos de mano. Bueno, sí, el lenguaje no verbal es súper importante. Y yo te diría que más que para traerlos de vuelta, el orador que tiene un buen lenguaje no verbal, y eso también se practica y se entrena, es difícil que se le pierda el oyente. Por eso Trump es tan cautivante. Por más que sea desagradable el contenido del mensaje, él como orador te mueve todo, la cara, todo. Es una cosa maravillosa. Tenemos acá otra inquietud que había llegado hoy un ratito antes, que era cuando estamos ya sin la mediación de la pantalla, ¿sí? Sino en el ambiente presencial, tal vez en algunos momentos es común que el orador sufra interrupciones, y a veces hasta esas interrupciones pueden hasta ser saboteadoras. ¿Cómo se puede manejar eso, Martín? Bien, eso es un mundo aparte, ¿no? El tema del sabotaje que te hace otro es terrible. Eso depende de qué tipo de presentación estés haciendo. Si vos sos profesor, que te pregunten en el medio de tu charla es un regalo. A ver, todos los profes queremos que alguien nos demuestre interés por lo que estamos charlando, por lo cual yo lo tomaría como algo positivo. Si estoy en una conferencia y me preguntan, depende quién me pregunte. Si el que me preguntó fue mi jefe, bueno, ok, respondemos y después tratamos de anclar ciertas ideas principales con algunos movimientos o con algunos recuerdos para no olvidarnos lo que estamos diciendo. Pero, por ejemplo, a veces lo que conviene en un encuentro como este, pero imagínenselo en presencia física, es que el moderador diga, miren, el orador habla sin interrupciones y luego contesta al final. O sea, que las reglas queden claras del principio. Ahora, dos cosas más. La primera, si te hacen una pregunta que es oportuna con el tema, genial, no te vas a olvidar lo que venís diciendo. Si te salen con cualquier pregunta que es completamente aleatoria y no tiene nada que ver con lo que vos venís hablando, por ahí, y si vos sentís que estás flojo de memoria, que eso te puede realmente torpedear tu presentación, se la congelás la pregunta y decís, te la respondo después. Te la respondo después. Bien. Acá hay algo que creo en lo personal, que ya lo fuiste respondiendo durante la charla, pero no obstante, para ser justos con nuestro participante, ya que es una pregunta amplia y que tiene que ver con varias cosas que fuiste abordando, te la quiero transmitir, que era cómo hace el orador para generar empatía con su público. Bueno, esa es la clave, ¿no? Un poco lo fuimos diciendo con la voz es fundamental. También teniendo en cuenta quién es tu público. Cuando uno sabe a quién le habla, puede tocar ciertas llaves para generar esa empatía. O sea que ahí el contenido del mensaje es importante, pero para mí es una combinación entre voz, mensaje y sobre todo historias. Contar buenas historias disuelve, siempre hay entre el orador y el público una especie de valla de desconfianza que es propia del desconocimiento. Entonces, pensemos en nuestras clases cuando uno era alumno y venía un primer profesor, y uno siempre estaba expectante a ver qué iba a pasar con ese profesor. No es lo mismo la primera clase que la clase 7, donde vos ya sabés el profe, si te gusta, si no. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces, la manera de derribar ese muro de desconfianza trae una buena historia, por ejemplo. Hay una acotación que hacía recién uno de nuestros participantes a propósito del debate presidencial en Estados Unidos de ayer, y trae como referencia, amén de lo que vos citabas sobre la postura de Trump y de Biden, ¿sí? Traía como postura el hecho de que Biden es tartamudo aparentemente y que precisamente... ¿Y cómo se manejaría, cómo se podría manejar en un debate frente a un orador tan agresivo como es Trump, una situación así? La segunda parte la agrego yo, Martu. Sí, la sospechaba esa segunda parte. Sí, sí. A ver, es buenísimo el dato de que Biden era tartamudo, la verdad no la sabía, así que la voy a investigar porque me puede dar material para charlar un poco más sobre eso. La manera de cuando uno tiene enfrente a un tipo como Trump o como cualquier orador, porque hay tipos como Trump, hay en todas las empresas, hay en todas las organizaciones, que te lleva por delante, que te abruma con sus mensajes, desde lo postural incluso. Es lo que hizo Biden, tratar de evitar el contacto visual directo, dirigirse más hacia el moderador, o sea,
correrle el enfrentamiento, como en boxeo. Cuando te enfrenta un boxeador que es muy potente, no vas a pelear mano a mano. Le ensuciás un poco el round, lo abrazás, le esquivás, te le pones lejos. Bueno, acá lo mismo. Cuando tenés uno que te abruma, no entras en la confrontación directa, sino que le escapás un poco con argumentos bien pensados y cortitos. Porque el que es como Trump, que es abrumador, no te permite desarrollar muchas ideas en largo tiempo. Que ayer Trump lo hizo, lo cortaba todo el tiempo a Biden. Entonces, por eso Biden, si ustedes se fijan en el debate, no lo miraba directo a Trump, miraba al moderador o a la cámara directamente y buscaba mensajes cortitos. Eso es una buena manera para escapar la agresividad de Trump. Bien. Tenemos acá una pregunta de Julieta que hace referencia a algunas técnicas de personalización, llamémosle, como la circunstancia de utilizar el vos, ¿sí? O dirigirse en particular a un determinado asistente en un determinado momento. Y ella pregunta si sugerís vos algunas técnicas o herramientas más de este estilo que puedan servir en un determinado momento como para personalizar el discurso. Bueno, a ver, el vos es genial, es mucho más útil que el plural, que sería el ustedes, sobre todo en esta era de las redes sociales, cuando el que tiene algún emprendimiento por las redes, cuando vos haces una pregunta en qué piensan sobre algo, qué pensás, la respuesta es mucho mayor cuando la pones en el singular, por ende es muy útil esto de la personalización del vos. Ahora, es interesante la otra parte de la pregunta también, cuando hablas de qué otras técnicas, por ejemplo, acá la clave está en quién es tu público. Y tratar de buscar esas palabras maestras que simpaticen o que tu público entienda. Yo, por ejemplo, soy profe de distintas carreras y no es lo mismo hablarle a abogados que a estudiantes de abogacía que a estudiantes de contador. Entonces, uno tiene que ir buscando qué palabras conectan a ese público con lo que ya saben, con lo que ya traen, con lo que esperan por ahí de tu presentación. Yo cuando soy orador en algunos eventos no es lo mismo ir a hablarle a empresarios que a emprendedores. Son problemáticas distintas. Hay que buscar cuáles son por ahí unas terminologías precisas para tener ese gancho con la gente. Martín, ¿qué nos pregunta Gabriela? ¿Qué técnica sugerís utilizar cuando tenés una presentación laboral frente a un público que ya está predispuesto a no escuchar? Sí, podríamos entenderlo más allá de una presentación laboral cuando de antemano sentís que te enfrentás a un público que está más cerrado, que notás esa predisposición a, bueno, que hable y veamos y que pase el tiempo. Tal cual. Primero, la pregunta es muy buena, es muy normal en el mundo organizacional. La idea sería que vos te desconectes de esa sensación, que vos la anules. Porque si vos estás pensando en que el que te escucha no te va a escuchar, te genera a vos un registro negativo y que como que no te dan ganas de hablar o por ahí podés decir alguna palabra que sea incorrecta. Ahora, ¿cómo hacer para que esa persona o ese grupo de personas se predispongan para escuchar? La idea sería que vos generes puntos de conexión con esa persona. ¿Qué tienen en común? ¿Qué intereses tienen en común vos y esos que se niegan a escucharte? ¿Qué podés contarles a ese grupo que se niega a escucharte que les resulte interesante para que salgan de esa posición de negatividad hacia vos? Buscar eso, buscar puntos de conexión con cifras, con datos, con historias, con objetivos comunes. Y bueno, y de igual manera, en último caso, uno tampoco puede hacerse responsable por la voluntad del otro. Si el otro no quiere, no quiere, pero hay que buscar siempre los puntos de conexión. Y complementando de alguna manera con eso, César nos dice, ¿cómo sería hablar correctamente en una entrevista? Esa es la pregunta del millón. Es del tipo de preguntas cómo hacer para dar un examen oral bien, ¿viste? Claro, lo primero es conectarse con el propósito o con el objetivo de la empresa que vas y tratar de mantener un lenguaje que sea acorde no a la entrevista laboral en sí, sino al lenguaje específico de la organización. Si, por ejemplo, yo que soy docente, voy a una entrevista laboral de una universidad y me dicen, ¿cuál es tu idea sobre tu currículum de la materia? Y yo digo, no, mi currículum es que nací en el 86 y soy abogado, y quiere decir que no entiendo lo que me están diciendo. O sea, tratar de pegarle en la misma sintonía del lenguaje, ¿no? Hablar
conocer, por ejemplo, si es una empresa que tiene determinados productos, conocer los productos que venden o que ofrecen, conocer los servicios, conocer un poco la historia de la empresa, tener una idea de, y sobre todo dejarles claro qué valor le podés agregar vos. ¿Por qué vos y no otro? Sería la pregunta del millón. ¿Por qué César y no Santiago? Bueno, pensá en eso y que eso quede claro. ¿Cuáles son tus puntos fuertes en relación con las características de esa organización? Bueno, hemos recorrido entonces hasta aquí todo lo que nuestros amigos participantes nos han ido preguntando. Creo en lo personal que todos estos últimos aportes que has hecho, Martín, enriquecen aún más la charla. Seguramente vamos a tener muchas otras oportunidades de seguir compartiendo contigo en esto y de desarrollar otras instancias mucho más profundas todavía para poder profundizar y avanzar en esto que bien vos definís como un arte indispensable en torno a la figura de cualquier conductor, de cualquier emprendedor. Alguno preguntaba si tenías alguna guía o libro que pudieras recomendar sobre storytellers, ¿sí? Yo voy a decir algo voy a hacerte una pregunta que no sé, vos no lo vas a decir. ¿Cuándo sale tu libro, Martín? Y la pandemia nos puso todo pata para arriba. En teoría me habían prometido para octubre, pero no lo veo, no lo veo. Independientemente de que seguramente ahora vas a poder hacer una recomendación, yo hago una recomendación. Martín está a punto de publicar entonces un manual muy sencillo pero muy completo y muy rico sobre oratoria. He tenido la oportunidad de acceder al mismo bien en crudo, porque Martín fue muy gentil y me pidió que se lo prologara, y más allá de las lecturas de compromiso que uno muchas veces hace en este tipo de cuestiones, ¿no? Donde a menudo viene un colega, amigo, escritor y te dice, che, ¿por qué no me prologás el libro? Y uno dice, bueno, a ver, no me queda otro remedio, no le puedo decir que no. La verdad que en tu caso, Martín, no es y disfruté muchísimo. Y si bien a lo largo de mi vida profesional he leído muchas cosas, ¿sí? Pues, como decías vos, después de tanto tiempo de trabajar en cuestiones de formación de líderes, obviamente he leído y he intervenido en muchas cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con la expresión oral, con la retórica, ¿sí? En un sentido aristotélico. Y realmente a todos les digo, me sorprendió, más allá de ser un amigo y un querido colega, me sorprendió gratísimamente, ¿sí? La calidad del material de esta publicación que Martín tuvo la oportunidad de compartir conmigo. Así que desde ya, apenas lo vean por ahí, se los recomiendo porque es muy bueno. Independientemente y mientras tanto, ¿querés compartir alguna recomendación tuya sobre este tema de storytellers y ese tipo de cuestiones? Sí, hay dos libros que son geniales. A ver, si leen en inglés, hay un libro que se consigue en Amazon que se llama Storytellers, de Carmine Gallo, que es un autor norteamericano que me encanta. Se escribe Carmine Gallo, con doble L. El libro se llama Storytellers. No está en castellano, está solamente en inglés. O sea que si los que leen inglés y les copa la idea, ese es un enorme libro para aprender storytelling. Y si no, en castellano hay un libro que se llama Story Brand de Miller, es el autor, la editorial es Empresa Activa, todos los que estamos en el ámbito de las económicas conocemos la editorial, es una editorial española muy buena, se consigue en castellano, es un enorme libro que en pasos muy bien sintetizados te explica cómo abordar la cuestión del storytelling y sobre todo la construcción de historias para marcas, que está muy potente. Y bueno, cuando salga el mío tiene un capitulito muy largo, creo que es el más largo de todo el libro sobre storytelling, porque es uno de mis temas preferidos, así que bueno, pero no sé, no depende de mí cuando sale eso. Ya te di la chance para que pasaras el chivo. Muy bien, muy bien.
hoy no juega, hoy no juega Independiente, ¿sí? Pero sabés que dentro de un par de horitas juega el más grande en serio, y yo me tengo que preparar psicológicamente para eso. Muy bien. Así que nuevamente, en mi propio nombre, en el nombre de la escuela del centro, bueno, al cual vos pertenecés, mi agradecimiento, y creo por los comentarios que estamos viendo, este, que estamos viendo ahora, realmente a todos, me animo a sumar a todos los participantes en este agradecimiento y en esta felicitación por la charla que has compartido con nosotros. A todos, por supuesto, desde ya les agradezco que nos hayan acompañado. Es un placer poder compartir este tipo de espacios con tanta gente interesada en estos temas. Como les decía al principio, nuestro centro, dentro de la escuela, tiene programado un ciclo anual, ¿sí? de conferencias con distintos temas que hacen a la temática del liderazgo, de la superación personal, del desarrollo de equipos, que son los ejes centrales de nuestro trabajo. Ahora aprovecho para anticipar el chivo, el próximo mes, el último miércoles de cada mes, vamos a tener estos pequeños rituales, ¿sí? de encuentro. El próximo miércoles, el miércoles último de octubre, vamos a tener una charla sobre el líder como gestor del cambio, a cargo del doctor Carlos Guastavino, que es otro de los integrantes, ¿sí? de nuestro centro de estudios. Así que por supuesto, los esperamos. Pero mucho más allá de este ciclo de charlas, los invito a visitar dentro de la página de AN el apartado del Centro de Estudios de Liderazgo. Ahí tienen todas nuestras actividades permanentemente, pero fundamentalmente una invitación permanente y abierta a participar en todo lo que el centro está generando, como les decía hoy, no solamente a nivel de divulgación y de formación de recursos humanos, sino también a nivel de investigación y de transferencia de eso. Así que a todo aquel que lo movilice este tipo de temáticas, desde ya lo esperamos con los brazos abiertos. Nuevamente, gracias Martín. Nuevamente, gracias Martín Valle, como les decía hoy, responsable de comunicación y eventos de la Escuela Argentina de Negocios, que siempre nos acompaña en esta patriada. Y por supuesto, y por sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, y nos estamos reencontrando en breve. Hasta pronto, chau. Gracias.